Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? La unidad es el tema central del libro de Efesios. La unidad entre judíos y gentiles, la unidad de la deidad, la unidad de la iglesia por medio de los dones espirituales, el Espíritu Santo, la fe, la unidad de la familia, la unidad en el matrimonio, pero esta unidad solo es posible en Cristo. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 10, cónyuges, juntos ante la cruz. Durante estos días vamos a memorizar Efesios 5, versículos 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Deliberadamente, el apóstol Pablo entrelaza Efesios 5, 21 al 23 con consejos para la familia, sobre todo para la relación matrimonial, el trato que debe existir entre el esposo y la esposa y el esposo. Los consejos del apóstol Pablo realmente desafían muchas afirmaciones que se dan en nuestros tiempos. Afirmaciones como que la Biblia es machista, que la Biblia busca que la mujer esté sometida. Quienes han estudiado diligentemente las Escrituras van a encontrar no solo en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 31, afirmaciones acerca de la igualdad en el trato entre el varón y la mujer. El consejo del apóstol Pablo para un matrimonio de éxito es: el marido ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y esa es la conclusión de todo el estudio que vamos a tener basado en los versículos 21 al 31 del capítulo 5 del libro de Efesios. La relación matrimonial. Recordemos que el tema central del libro de Efesios es la unidad. Y ahora el apóstol utiliza ese mismo mensaje para aplicarlo al matrimonio. ¿Cuál es el objetivo del estudio de nuestra lección? Es que nosotros entendamos que Pablo utiliza la figura de la unidad de la iglesia con Cristo, que es la cabeza, para aplicarlo a la relación matrimonial, a la relación entre esposos. Consejos para las esposas. Miren, en el versículo 21 del capítulo 5, primero leemos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este primer versículo continúa del tema anterior, en el cual se está hablando acerca de la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nunca hay que perder de vista la última parte. Los críticos de la Biblia solo leen la primera parte siempre y olvidan la última parte donde dice en el Señor. Lo que marca la diferencia del mensaje bíblico con los argumentos seculares en relación a la unidad, en relación a la familia, es esa frase: en el Señor.
en Dios. Entonces, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero, ¿qué significa someterse? Si nosotros buscamos el significado de la palabra someterse, someterse es aceptar la autoridad o voluntad de otro sin oponer resistencia. Aceptar la autoridad o voluntad de otro sin oponer resistencia. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando? Ese sometimiento debe ser de unos a otros. No se está excluyendo a ninguno. El sometimiento es de unos a otros. No hay un capataz, no hay uno que manda, no hay uno que ordena. Es de unos a otros. Solo así se puede lograr la unidad en la iglesia. Luego leemos nosotros en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No perdamos de vista esa última parte, que es lo más importante. A algunos esposos les gusta utilizar la primera parte, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Tienes que estar sujeto a mí. Pero olvidan la segunda parte, como al Señor. Como al Señor. Recuerden lo que dice el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan estuvieron frente al Sanedrín y ellos prácticamente les obligaron a dejar de predicar y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo sucede en una relación. Cuando uno de los dos abusa, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, las casadas, en este consejo para las esposas es, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No perdamos de vista lo siguiente mientras vamos leyendo estos versículos. Se está haciendo un paralelismo entre la relación de Cristo y su iglesia y la relación de pareja, la relación matrimonial. Hay un paralelismo. ¿Qué está diciendo? El trato debe ser entre maridos como es el trato entre Cristo y su iglesia. Nunca perdamos de vista eso. Si nosotros no perdemos de vista eso, entonces en este consejo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estamos hablando de un trato respetuoso. Nunca hay que perder de vista ese principio, el respeto recíproco, como al Señor. En el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren, este es otro pasaje que a algunos hombres que gustan abusar de la autoridad o que quieren tener sometida a la esposa, dicen, el marido es la cabeza de la mujer. Cierto, es ese símil que está poniendo el apóstol, pero no pierdas de vista. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, si seguimos ese símil, el que es la cabeza es el Salvador. Es el que debe velar por el bienestar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ser cabeza trae una gran responsabilidad. El ser el Salvador. El ser cabeza en la relación matrimonial trae esa responsabilidad. No es simplemente el privilegio de ser cabeza, trae la responsabilidad.
Volvemos a leer porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y el versículo 24 continúa: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas estén sujetas al marido en todo. ¿Qué significa la sujeción de la iglesia a Cristo? ¿Hay algún abuso que los miembros de iglesia recibimos por parte de Cristo, a quien estamos sometidos? ¿Hay algún abuso? Claro que no. Entonces no se pierda de vista ese paralelismo. La relación matrimonial debe ser dentro de la relación de Cristo con su iglesia. Ese paralelismo, ese trato. La iglesia sometida a Cristo, la esposa sometida al esposo. Cristo es su Salvador. El esposo debe velar por el bienestar de su pareja. Grandes privilegios traen grandes responsabilidades. Mucha autoridad trae mucha responsabilidad. No perdamos de vista eso. Así es que, repito, no perdamos de vista la última frase, que es lo más importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en la relación Cristo-iglesia no encontramos en ningún momento abuso de parte de Cristo para con su iglesia. Maltrato no existe. Así es que quienes estaban utilizando estos pasajes para pretender someter, callar a la pareja, no lo van a encontrar. Esa relación tiene que ser como es la relación de Cristo con su iglesia. Luego pasamos nosotros a los siguientes versículos, los versículos 25 al 27. La iglesia como esposa de Cristo. La iglesia como esposa de Cristo. Y este pasaje, los versículos 25 al 27, lo estudiamos en dos partes. Primero, en el contexto de la preparación para el matrimonio. ¿Cuáles son los previos al matrimonio? Y miren que la figura que se está utilizando aquí es cómo se realizaban los matrimonios en el siglo I, el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribió. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, aquí en la diapositiva tenemos un símil de lo que era la preparación para las bodas en el siglo I y lo que Cristo hace por su iglesia. Ama a la iglesia como esposa. Es lo que estamos leyendo en el versículo 25. Ama a la iglesia. Luego, el Señor se da a sí mismo como el precio de la novia. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se da a sí mismo como el precio, ¿verdad?
Esto lo encontramos en el versículo 25, no en el 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que existía en esos tiempos? La famosa dote. En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objeto de valor. Y como Cristo compró a su iglesia con su vida, se entregó a sí mismo por ella. Luego, en los preparativos para la boda, se producía el baño de la novia. El baño estaba a cargo de las damas de honor o de parientes cercanos, pero en este caso es Cristo quien baña a la novia. Cristo hace el papel de las damas. Y encontramos esto en el versículo 26. En el versículo 26, ¿qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como en el servicio del santuario, todo lo que se hacía, los personajes, los objetos representaban a Cristo, el papel de Cristo. Lo mismo sucede en esta figura de la preparación para las bodas. Luego se pronuncia la palabra de la promesa. Versículo 26. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Esta limpieza, ¿no?, se realiza por la palabra, que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a la esposa. Por la palabra. Luego tenemos que prepara y adorna a la novia. En el versículo 27 leemos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Prepara y adorna a la novia. Adornada. La iglesia parece santa y sin mancha. Y por último, en el paso 6, lo que vemos es que ahora se presenta a la novia. Normalmente quienes presentan a la novia era el padre o los padrinos, pero en este caso es Cristo quien presenta a la novia. Y también eso lo encontramos en el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren todo lo que hace Cristo por su iglesia, todo lo que hace. Y es lo que se espera que el esposo haga por la esposa, todo lo que hace. Y este es el gran ejemplo, la unidad, el tema predominante en el libro de Efesios, aplicado a la relación matrimonial bajo el ejemplo, el modelo de la relación de Cristo con su iglesia. La segunda parte de estos versículos 25 al 27, ¿no?, tiene que ver con la relación entre Cristo y su iglesia, y la relación que debe darse entre la pareja. ¿Qué encontramos en el versículo 25? Si nosotros volvemos a leer, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un compromiso. Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. De esta forma se comprometió oficialmente con la iglesia. Un gran compromiso. Y el compromiso lo hizo con su vida, no solo de palabra. Se entregó
a sí mismo. Luego nosotros encontramos la preparación para la ceremonia nupcial, versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta preparación, las atenciones, ¿no?, del novio continúan en sus esfuerzos para santificar y limpiar a la novia. Actualmente prepara a la iglesia santificando y purificando a cada miembro, limpiando cada mancha de pecado y alisando cada arruga de carácter. Y es eso lo que quiere hacer por nosotros. Miren, es Cristo quien hace todos esos cambios, es Cristo quien transforma a la iglesia en una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es Cristo. No es el esfuerzo de la novia. Así como nosotros no podemos esforzarnos para santificarnos, es la presencia de Dios lo que va a santificarnos. Y por último, la ceremonia nupcial en sí. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Finalmente Jesús vendrá a tomar a su esposa, una iglesia gloriosa para vivir eternamente. Es interesante cuando leemos, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Eran los padres los que presentaban, pero aquí es Cristo lo que se le presenta. Presenta a la esposa a sí mismo, a su iglesia. Vendrá a tomar a su esposa a una iglesia gloriosa para vivir eternamente en los cielos. 1000 años en los cielos y en la tierra por la eternidad. Y la gran pregunta es, ¿estoy preparándome para la boda? ¿Dejo que Jesús me prepare cada día para esa hermosa ceremonia? ¿Anhelo el momento cuando pueda verme cara a cara? Mire, en el libro de Ezequiel dice algo maravilloso en el capítulo 16, versículo 14. Habla acerca de cómo Dios trató a su pueblo, a Israel. Y en el 14 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. La historia habla de una niña abandonada que fue recogida por Dios y fue creciendo y se convirtió en una mujer muy hermosa. Pero miren lo que dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Porque era perfecta. Y línea siguiente dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. La iglesia se vuelve hermosa, perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, a causa de la hermosura que el Señor pone en nosotros. Quienes toman Efesios 5, 21 al 31, para pretender someter, maltratar a su pareja, deben tener en cuenta este pasaje. Es el esposo Cristo el que embellece a su iglesia, el que embellece. Un corazón alegre es el que embellece a las personas. Miren el gran desafío que se nos presenta a cada uno de nosotros. En los versículos 28 al 30, ahora se da el consejo al esposo. ¿Cuál es el consejo al esposo? Pero vayamos primero, una vez más, al siglo I, al tiempo en el cual Pablo escribe esta carta.
En el mundo greco-romano en el cual vivía el apóstol Pablo, ¿no?, existía lo que en latín se llama pater familias. ¿Y qué era el pater familias? Era el poder que tenía el esposo sobre la esposa, sobre los hijos, sobre los siervos. Su poder era tanto que podía castigarlos severamente, incluso matarlos. La ley se los permitía. La ley se los permitía. Y dentro de este contexto en el cual había un sometimiento total de la esposa, es donde entra a tallar el mensaje inspirado, donde se habla ahora de un consejo que rompe todos los paradigmas de ese tiempo. Pablo da un nuevo fundamento, un fundamento de amor de los esposos cristianos para sus esposas. ¿Qué dice el versículo 28? Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, como Cristo lo ha amado, como Cristo embelleció a su iglesia. Así también las mujeres o los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. Y dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren el cambio que está dando, ¿no? El cambio que está dando, el giro que da a la cultura de esos tiempos. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie se odia a sí mismo, se golpea a sí mismo, salvo que esté pues enfermo, ¿verdad? Salvo que tenga algún trastorno. Y el versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo a los esposos que ellos, al amar a sus esposas, se están amando a sí mismos. Y si son maltratadores, se están maltratando a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Aquí viene a colación la regla de oro. Haz todo lo que quieres que los demás hagan por ti. Al tú maltratar, te estás maltratando a ti mismo. Te estás maltratando a ti mismo. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea a sí mismo. Nada. Entonces, este principio, este fundamento de amor que Pablo expone aquí, rompe con las costumbres abusivas que existían en ese tiempo en el trato de el esposo para con la esposa. La figura, el modelo a seguir es el trato de Cristo para con su iglesia. El que ejerce un dominio incorrecto y hace daño a su esposa, maltrata a su propio cuerpo, a su propia carne y a sus propios huesos. Y cerramos nuestro estudio con los versículos 31 al 33. Ahora Pablo recorre en el tiempo y va al Génesis, pero va a un periodo donde el pecado aún no ha entrado. El pecado aún no ha ingresado. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El modelo matrimonial de una sola carne. La unidad. Dos que se convierten en uno. Gentiles y judíos que llegan a ser uno. La deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llegan a ser uno. La unidad es el tema predominante de todo, de toda esta carta y de toda la Biblia. Ese es el tema predominante.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El versículo 31 es la conclusión de todo lo que se ha dicho. De todo lo que se ha dicho. Entonces, Pablo concluye sus consejos volviendo al Génesis. Y este consejo es tomado de un tiempo en el cual el pecado aún no había ingresado. En pocas palabras, la relación matrimonial debe darse en un contexto en el cual el pecado aún no había entrado. Vamos entendiendo ahora qué significa someterse unos a otros. Vamos entendiendo ahora qué significa que la esposa se someta al esposo porque él es la cabeza. Todo este trato, todo este sometimiento, la relación del esposo con la esposa con el esposo, debe darse en el contexto de Génesis 2, en el cual el pecado aún no había ingresado. Esto es un misterio, un don divino que Pablo aplica espiritualmente a Cristo y a su iglesia. La iglesia no puede existir separadamente de Cristo, sino que depende de su unión con Jesús. Siendo uno, el esposo ame a su esposa, la esposa al esposo, la esposa respete a su esposo, viceversa, como Cristo nos ama y respeta a cada uno de nosotros. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo la mujer respete a su marido. Y cuando habla de una sola carne, habla de llegar a ser uno por medio de la unión sexual. Exclusividad de la pareja, exclusividad del matrimonio. ¿Cuál es el mensaje del apóstol? El mensaje del apóstol es que el trato que da Cristo a su iglesia y la respuesta que da la iglesia a Cristo, la cabeza, debe ser emulado en la relación de los esposos. El matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación. En su abnegación mutua y sacrificio de sí mismos, serán una bendición el uno para el otro. Cónyuges, juntos ante la cruz, siguiendo el modelo de Cristo y su iglesia, la unidad entre Cristo y su iglesia, Él la cabeza, Él dándose a sí mismo, Él purificándolo, Él embelleciéndolo, Él entregándolo, Él viniendo por su iglesia. Es esa relación, ese modelo que se ha de imitar en la relación de parejas. Ni uno abusa del otro, ninguno. Debe existir un sometimiento del uno al otro, siguiendo el modelo del Cristo. Cónyuges juntos ante la cruz, porque los dos son candidatos para el reino de los cielos. Eso nunca hay que perder de vista, porque Cristo derramó su sangre, tanto por la esposa como por el esposo. Y por eso es que juntos deben estar ante la cruz. Que Dios le bendiga. Amén.